Gracias por acompañarnos a la edición 111 del Chat Médico Prevem. De enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, a las 8 de la noche, en vivo, traemos para ustedes un tema de interés con información relevante para el cuidado de la salud. Importantes cambios en los hábitos de los seres humanos se han presentado en los últimos años por diferentes motivos, entre los que destaca la pandemia por COVID-19, que nos han obligado a hacer cosas de manera diferente, el trabajo, el ejercicio, la dieta, entre otras. Una afectación importante con estos cambios la ha resentido el sueño, y con esta, el descanso que afecta nuestra actividad cotidiana de manera importante. El sueño es básico en el descanso y la salud de los seres humanos, por lo que el día de hoy hablaremos de el sueño en la salud física y mental. Este importante tema lo abordaremos en un formato diferente. Concha León Portilla, comunicadora y conductora del programa Enlace 50, experta en temas de bienestar y salud, entrevista a doctora Joalí Arana Lechuga, especialista en trastornos de sueño, con más de 10 años de experiencia. Actualmente es coordinadora de atención clínica en el Centro de Sueño y Neurociencias, psicóloga de la UNAM, doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, máster en Medicina y Fisiología del Sueño por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Diplomado en Polisomnografía por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Somnóloga por la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño y certificada por la European Sleep Research Society. Al final habrá un espacio de preguntas y respuestas. Demos inicio al Chat Médico Prevem, edición 111. Concha León Portilla y doctora Joalí Arana Lechuga. Nuevamente, bienvenidas y agradecemos mucho su participación. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Chat Médico Prevem. Como veían en la cortinilla de inicio, estamos en la edición 111. Esto son prácticamente, estando el último miércoles de cada mes, 10 años de hacer esta iniciativa para darles información a todos ustedes. Voy a presentarles primero las damas. Concha León Portilla, conductora del programa Enlace 50 y especialista en temas de bienestar y salud, que en esta ocasión va a entrevistar a la doctora Joalí Arana Lechuga, especialista en sueño con más de 10 años de experiencia. Hoy, al ser esta edición 111, es una edición muy especial, ya que contamos con la presencia de el actuario Pedro Pacheco Villagrán, director general de Prevem Seguros, que nos va a hacer favor de dirigir unas palabras para el doctor Alejandro López Rivas, que todavía no lo presento. Doctor Alejandro López Rivas, asesor médico de siniestros de Prevem Seguros, y el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector médico y de siniestros de Prevem Seguros. Pedro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Un gusto, Concha, mucho gusto, doctor Arana. Bueno, qué bueno que están con nosotros en esta edición 111. Como comentó Jorge, pues ya son varios años que llevamos con esta iniciativa del Chat Médico de Prevem, siempre al cierre de cada mes. En esta ocasión es muy especial, no solamente por tenerlas a ustedes, sino porque se vuelve una grabación, porque todo esto queda grabado luego para nuestra página, para Facebook, y es una situación pues que se vuelve también nostálgica. El doctor Alejandro López Rivas, que durante 11 años ha estado al frente de esta iniciativa, ha ocupado diversos puestos en la compañía. Yo diría que el primero pues, fue el hecho de que fue de los fundadores, de los que estuvo en el equipo que logró la autorización de Prevem. Éramos 4 personas y ahí el doctor era uno de los pilares en ese equipo original. Entonces, después fue director médico, estuvo viendo también auditorías médicas, y en sus posiciones más recientes fue el director de siniestros y de redes. Pues ha decidido jubilarse
una decisión totalmente personal, que respetamos y también lo felicitamos por llegar a esa etapa en la cual va a tener oportunidad de tener pues alguna convivencia distinta, pues que luego es difícil, ¿no? Teniéndolo en actividades diarias completas, uno con su familia y con amistades. Pues es un agradecimiento este mensaje, Alejandro, a tu trayectoria, al tiempo que has estado aquí con Prevem, que has liderado al equipo médico y de siniestros, y también te agradecemos el hecho de que sigues como asesor médico dentro del área de siniestros, pues aprovechando toda esa trayectoria y experiencia que llevas pues prácticamente de más de 35 años en la industria de seguros. Y por otro lado, pues darle la bienvenida al doctor Roberto Carlos Ramírez, que ya vi que le cambió su nombre a su imagen, porque decíamos que ya era Roberto Carlos y ahora es el doctor Ramírez, es el subdirector de siniestros y de redes a partir del mes pasado. Y bueno, de este mes, perdón, de agosto, ya pasado, porque mañana ya estamos entrando a septiembre muy rápido. Y Roberto, pues bienvenido a esta labor. El chat médico pues, es parte de la estrategia. Como saben, Prevem siempre está preocupado por la salud de los asegurados y por difundir mensajes positivos y de prevención, que es parte de nuestra filosofía, de nuestra misión y de nuestra visión. Así que pues yo quería nada más dar esta bienvenida a Concha y a la doctora Arana a nostálgico chat número 111. Agradecerte, Alejandro, todo este tiempo. Qué bueno que sigues ahí en la asesoría con nosotros. Y a ti, Roberto Carlos, o ahora doctor Ramírez, pues muchas felicidades. Pues gracias, Jorge. Gracias, Pedro, muchas gracias. Y bueno, Alejandro, Roberto, pues dejamos a Concha León Portilla y a la doctora Yoali Arana Lechuga con nuestros invitados del día de hoy y escuchemos el interesante tema que tienen preparado para nosotros. Nos vemos en unos minutos para las preguntas y todo lo que ustedes quieran saber del tema. Por favor, váyanlo mandando por el chat, vayan escribiendo. Estamos en el Facebook Live también, en el perfil de Prevem Seguros. Y pues muchas gracias, demos inicio. Concha, Yoali, gracias, bienvenidas, gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Me encanta trabajar con Prevem, de veras es una seriedad y un profesionalismo y un trato impresionante con nosotros y con los clientes y con todos, que es como sentirse en casa, es algo muy bonito y me encanta invitar a la doctora Yoali Arana, con quien hemos trabajado juntas muchas veces en varias entrevistas, en varios programas y realmente la manera en la que ella expresa las cosas es clarísima, muy ordenada y pues vamos a dar inicio a esto. Yoali, bienvenida a este chat médico de Prevem. Muchísimas gracias, Concha, y muchas felicidades por la iniciativa que han tenido de hacer este material informativo, porque darle información a la gente de la salud es poner su salud en sus manos y darles herramientas. Así que muchísimas felicidades por estos 110 episodios. Sí, definitivamente realmente la información es el primer paso para la salud según yo, Yoali, porque si no sabes cómo te vas a cuidar y si realmente si pasas por alto 10 noches sin dormir o no sé cuántas de insomnio o levantarte a la mitad o acostarte viendo tu teléfono y estamos hablando aquí de personas de todas las edades, de hábitos que pueden salvar la salud mental y la salud física si realmente los tomamos en serio y si nos damos cuenta de lo importante que es la higiene del sueño. Así es, definitivamente, Concha, es muy importante dormir y pues justo vamos a hablar de ese tema, ¿no? De qué pasa si no dormimos bien, qué ventajas tenemos cuando dormimos y realmente creo que va a ser un tema muy interesante para todos los que nos escuchan. ¿Qué te parece que empezamos con las ventajas de dormir bien? Claro que sí. Bueno, pues dormir es fundamental, es indispensable para la vida. Y cuando dormimos bien, esto nos va a dar energía para realizar las actividades de la mañana siguiente, pero no solo eso.
Cuando dormimos también se regula el sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, dormir bien nos va a fortalecer nuestras defensas para que no nos enfermemos de ninguna otra cosa. Justo ahora que estamos con este tema de la pandemia, pues todos queremos tener fortalecido nuestro sistema inmunológico y definitivamente dormir pues va de la mano con estar sanos. Adicionalmente, cuando dormimos bien, todas nuestras funciones ejecutivas están en su mejor momento, están en óptimo desempeño. Es decir, atención, memoria, resolución de problemas, lógica matemática, empatía, muchísimas habilidades sociales y ejecutivas se van a desarrollar adecuadamente si dormimos bien. Finalmente, también sabemos que dormir bien va a tener un impacto, por ejemplo, en nuestro peso. Existe una correlación entre las horas que dormimos y nuestro índice de masa corporal. De tal manera que mientras menos dormimos, nuestro índice de masa corporal es mayor. Entonces, esto nos va dando una idea de la importancia que tiene dormir bien, porque no solamente es descansar, involucra una gran cantidad de procesos biológicos, muchos de ellos relacionados con hormonas, que si no dormimos adecuadamente se van a alterar y van a afectar muchas funciones de mi organismo. Podemos, bueno, supongo que las partes, el no dormir bien es lo contrario a lo que acabas de decirnos. O sea, lo que causa no dormir bien es básicamente la baja del sistema inmunológico, la falta de atención. También tengo entendido que el no dormir bien, la salud mental se ve afectada, entra más ansiedad. ¿Qué más nos puedes decir de la salud mental respecto al no dormir? Claro, van de la mano. Afortunadamente, dormir bien puede ayudarnos a tener una buena salud mental. Ahora, justamente el tema de la salud mental nos ha llamado mucho, ha brincado mucho, porque pareciera que después del COVID vino una ola justamente de ansiedad, de depresión. ¿Qué tiene que ver el sueño en todo esto? Bueno, pues el sueño puede modular nuestro estado de ánimo. Sabemos, por ejemplo, que las personas que dormimos adecuadamente tenemos menos riesgo a desarrollar una enfermedad mental. Específicamente, por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo como depresión o un trastorno de ansiedad. También sabemos que los pacientes que sufren de una enfermedad mental y que además tienen un problema de sueño van a tener mayor número de recaídas, van a responder menos al tratamiento y van a tener más resistencia a esta mejoría. Además de que, por ejemplo, en pacientes con problemas del estado de ánimo, también van a tener un aumento a riesgo de suicidio. Entonces, los estudios han demostrado que si nosotros logramos que pacientes que ya presentan una enfermedad mental duerman adecuadamente, van a responder más rápido al tratamiento, vamos a requerir menos fármacos, por ejemplo, y además el paciente va a tener menos riesgo a tener otros episodios a lo largo de su vida. Así de importante es dormir bien. Yo me imagino que hay muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento y, por ejemplo, son padres de adolescentes. O sea, aquí estamos hablando del dormir bien siempre. Los bebés, pues si uno les hace el horario más o menos, la vas llevando. A los niños les dices a las 7 a la cama y todavía llega un momento que más o menos puedes controlarlo. Ahora, con tanto aparato, creo que es más difícil para los padres porque pueden sacar la tableta o el celular, los niños desde 3 años casi, ¿no? Que además están estimuladísimos todo el día con sus cosas, con sus iPads o como les llamen, las que tienen ahí en sus carriolas. Es increíble, los ves en los restaurantes ahí clavados y todo eso el cerebro está estimulándose y estimulándose, ¿no? Pero ante la tecnología, ante los videojuegos, ante todo esto que está sucediendo, ¿qué les puedes decir de la vigilancia del sueño a los papás que tienen hijos, niños, adolescentes, que realmente es algo a vigilar? ¿Qué tema tan interesante tocas? Porque es un gran problema a nivel social, el tema del sueño en niños y en adolescentes. De entrada quiero comentar que el sueño durante la infancia y durante la adolescencia es fundamental para el desarrollo del cerebro. Nuestro cerebro se desarrolla gracias a que dormimos el tiempo suficiente. Entonces, a partir de ahora, pues hay que ver cuánto están durmiendo nuestros niños y ver que estén durmiendo adecuadamente. Hay estudios que han demostrado que la cantidad de conexiones sinápticas, es decir, la cantidad de las conexiones entre neurona y neurona, aumenta en bebés de 3 meses que duermen mejor que en otro grupo de la misma edad. Imagínense ustedes si a los 3 meses ya podemos ver un cambio estructural en el cerebro,
todo el impacto que no va a tener en el neurodesarrollo de este pequeñito. Imagínense la importancia. Ahora bien, el pequeño va creciendo, el crecimiento está relacionado con el sueño, entonces también es bien importante que duerman para que alcancen la talla máxima. Por supuesto, todo esto de lo que estamos hablando de las funciones ejecutivas, de repente les exigimos que lleven buenas calificaciones y si les va mal, entonces los llenamos de clases extra, ¿no? Entonces, reprobaste matemáticas, pues ahora clases en la tarde de matemáticas y clase, y desgraciadamente los saturamos de tal manera que dejamos el tiempo de sueño como al último, si alcanza, y no nos damos cuenta de que toda esa información que nuestro pequeño está recibiendo no se va a almacenar a menos de que duerma adecuadamente. Pero como bien dices, los niños, digamos que más o menos los papás estamos un poco más al pendiente de su sueño. ¿Qué pasa cuando se hacen adolescentes? Yo lo veo con mucha frecuencia y con mucha claridad. Como que los papás decimos, bueno, pues ya está, ya hice mi chamba, ¿no? Ya le dejo la maletita a él mismo, ya está grande, él sabe lo que hace, y dejamos de poner atención en el sueño de los adolescentes. Hay un estudio bien interesante que les preguntan a los papás a qué hora se duermen sus hijos adolescentes, y ellos dicen 9:30, 10, 10:30, y luego lo comparan con el último mensaje que enviaron por WhatsApp, y se dan cuenta que la diferencia es garrafal. Es decir, los adolescentes estaban durmiendo 2 de la mañana, 3 de la mañana o peor, ¿no? Entonces imagínense ustedes, si a esto le sumas que durante la adolescencia pasa un proceso biológico cerebral muy peculiar, en donde el ritmo circadiano, que no se refiere a otra cosa más que nuestro ritmo de sueño que se está repitiendo y repitiendo cada día, se recorre un poquito, ¿no? Es decir, como que el cerebro durante la adolescencia requiere dormir un poquito más tarde, dormirse más tarde, pero ojo, también levantarse más tarde. ¿Y qué ocurre cuando los adolescentes pasan a la secundaria? Entran a las 7. El horario de escuela, que ahorita es un tema bien discutido, de hecho en varios estados en Estados Unidos están recorriendo el horario de la secundaria. Nosotros recorremos a más temprano el horario de los niños de secundaria. Entonces, ¿qué está pasando? Los adolescentes se duermen más tarde porque biológicamente son incapaces de dormirse temprano, pero se levantan más temprano porque la obligación social, académica y familiar los obliga a levantarse más temprano. El resultado, Concha, es que tenemos adolescentes crónicamente privados de sueño. Adolescentes que van a tener dificultades conductuales, porque no lo he mencionado, pero dormir mal también afecta el funcionamiento del lóbulo más relacionado con la conducta. La corteza prefrontal, que es el área del cerebro que nos inhibe cuando vamos a hacer algo y nos dice, espérate, ahorita no puedes gritar, no puedes pegarle a alguien, ¿no? Que modula nuestra conducta, no está trabajando bien. Y entonces, pues los adolescentes pueden ser muy impulsivos, muy agresivos. Existen estudios que han demostrado que hay un mayor riesgo a uso de sustancias adictivas y a conductas de riesgo en aquellos adolescentes que duermen peor. Y por supuesto, pues son adolescentes que van a tener muchos problemas en la escuela. Entonces, bueno, así los estamos mandando a la escuela, desgraciadamente, Concha. Sí, fíjate qué interesante, Joali. Me encantan las respuestas que nos das tan completas y me encantaría poder recorrer todos los años de nuestra vida, porque si después nos vamos más adelante, pues me voy a saltar un tranco enorme, pero de repente te haces papá o te haces mamá y entonces el que no te deja dormir es tu bebé. Y entonces además tienes problemas porque estás sacando adelante tu familia, a lo mejor tu trabajo te presiona, a lo mejor como el doctor López nos estaba contando antes de entrar al aire, trabajó durante muchísimos años en turnos nocturnos en el hospital. Entonces es muy impresionante las personas, todas las personas, los pilotos, las azafatas, los veladores, las personas que tienen, las enfermeras, no sé, hay infinidad de profesiones. Y también trabajos que cuántas veces nos desvelamos. Yo estoy segura que tú, por más que trabajes en esto del sueño, te has pegado unas matadas estudiando que seguramente te me quedaste hasta las madrugadas. Realmente son cosas que vamos cargando. Después viene la parte hormonal, entonces viene la menopausia, la andropausia, entonces otra vez los trastornos del sueño. Creo que son una cosa que va amarrada a nosotros toda la vida hasta que nos morimos, porque luego dicen que la gente mayor, ya más mayor,
hemos visto que de repente se queda dormida en algún lado y en la noche no duerme. Entonces, ¿cómo realmente tener una higiene general que nos puedas decir cuáles son los puntos rojos que no podemos ignorar para poder estar bien? Claro que sí, tocaste muchos puntos bien importantes en tu comentario, pero vámonos directo a los puntos rojos porque además tiene que ver con tu pregunta anterior de los juegos de video, que ya no hablé de ello. Sí. Bueno, ¿qué tenemos que evitar? Si ustedes están viendo que tienen alguna queja en su manera de dormir, sobre todo cuando hablamos de insomnio, porque recuerden que hay una gran cantidad de trastornos de sueño, como el ronquido, trastornos de movimiento, muchos trastornos del sueño. Pero hablando específicamente de insomnio, si ustedes empiezan a detectar que se tardan mucho tiempo en quedarse dormidos, más de 20 minutos, o que se están despertando muchas veces en la noche, bueno, pues podrían empezar a desarrollar insomnio. ¿Y cómo podemos evitarlo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es evitar activarnos cerca de la hora de dormir. Y los humanos nos activamos principalmente de 3 maneras. La primera es la luz, efectivamente. ¿No? Nosotros estamos biológicamente diseñados para dormir durante los periodos de oscuridad. Esto quiere decir que mi cerebro tiene un pequeño reloj biológico que detecta la intensidad de la luz en el ambiente, puede discriminar entre la luz del amanecer y la luz del atardecer y de esta manera activar o inhibir núcleos para mantenerme despierto o para irme a dormir si ya es de noche. Es un sistema maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando le metemos luz artificial? Entonces tenemos la televisión, los juegos de video, las computadoras, el celular. Estos equipos emiten una gran cantidad de luz y particularmente emiten la luz azul, que es la frecuencia de onda que activa mi cerebro. Y desgraciadamente mi cerebro no identifica entre la luz natural del sol y la luz artificial. Y entonces si yo me estimulo con luz, pues cuando me acueste a dormir y apague la luz, mi cerebro va a decir, ups, es de noche, y hasta ese momento va a empezar a activar el mecanismo para irme a dormir. Recomendación número 1, 1 hora, al menos, lo ideal, 1:30 antes de irnos a acostar, no debemos utilizar ningún equipo electrónico. Recomendación número 2, las sustancias. Es la otra manera de activarnos. Entonces, dejemos de utilizar café, refrescos, té verde, té negro, alimentos muy azucarados, alimentos hipercalóricos cerca de la hora de dormir. Y finalmente, el ejercicio, ¿no? Les decía ya que teníamos 3 maneras de activarnos: luz, sustancia y ejercicio. De repente pensamos que hacer ejercicio por la noche nos va a cansar físicamente y vamos a dormir mejor, y nos da la sorpresa de que no es así, por el contrario. Esto es porque hacer ejercicio nos activa. Vamos a tener que tener mucha energía, los músculos bien oxigenados para poder hacer ejercicio. Y entonces esto va a hacer que mi sueño tarde en llegar o que sea muy superficial. 4 horas antes de irnos a dormir no hay que hacer ejercicio. 4 horas. Fíjate, mira, esa todavía te la compro, pero la gente que le digas que 1:30 antes tiene que apagar el celular, ya quiero ver. Yo sé. A ver, ¿de algo sirven los lentes esos para contra la luz azul? O sea, o es trampa también y no sirve o sea, me refiero para en cuanto al cerebro, no a los ojos. Claro, sí, sí nos ayuda, dependiendo de la calidad del filtro, pues sí nos va a evitar que entren algunos rayos de luz azul, sí nos va a ayudar, pero yo les digo a mis pacientes, cuando sea inevitable, ¿no? Si es inevitable responder un correo de trabajo o hacer alguna actividad, una junta que nos pusieron en la noche, los uso y hago mi actividad. Ver una serie en la televisión no es inevitable, no entra en ese rubro. Sí, entonces la 1:30 extra en la que tienes que hacer algo diferente. ¿Qué pasa si a pesar de que apagas tus aparatos y todo esto, continúas con el insomnio? ¿Y qué pasa cuando te despiertas en la noche? Tus recomendaciones para cuando no te puedes dormir y estás dando vueltas a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo Claro que que sí. Cuando esto sucede, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que evitar mantenernos mucho tiempo acostados en la cama despiertos, porque esto genera mucha ansiedad, por un lado, el estar forzándonos a dormir y pensando en que no podemos dormir, nos va a generar mucha ansiedad y mucho estrés. Cuando nos estresamos, liberamos cortisol, que es la misma hormona que nos despierta por la mañana. Entonces, imagínense ustedes qué va a ocurrir si en la noche empiezo a liberar cortisol. Entonces, por un lado, hay que evitar por el estrés,
Pero por otro lado, también se genera un condicionamiento a estar despiertos en cama. Es decir, si mi cerebro empieza a asociar la cama con estar acostados despiertos ansiosos, esto puede generar que mi cerebro aprenda que esto es lo que va a ocurrir cada noche. Y entonces, cuando ya se acerca la hora de dormir, el paciente con insomnio comienza a sentirse ansioso y más activo. Nos dicen los pacientes, yo ya estoy listo para dormirme, ya estoy preparado, cansado y con sueño, pero nada más me meto a la cama y parece que me aprietan un botón. Bueno, esto se debe al condicionamiento de estar despiertos en cama. Es por eso que la recomendación concreta es no debemos mantenernos en cama más de 20 minutos consecutivos despiertos. Entonces yo me voy a acostar y voy a tratar de dormir por aproximadamente 20 minutos. Estos 20 minutos son subjetivos porque es muy importante no ver la hora, no estar viendo el reloj, porque eso también... Ni el celular. Ni el celular, ni el despertador, ni nada que me dé luz, pero por supuesto tampoco que me dé la hora, porque también ver la hora, cómo pasa el tiempo y no me he dormido, o a lo mejor al revés, ya va a amanecer y estoy muy cansado, eso me genera mucho estrés. Entonces, tratemos de dormir por alrededor de 20 minutos, si lo logramos, perfecto, y si no, tenemos que levantarnos de la cama, salir de la habitación y en un lugar diferente al que dormimos, realizar alguna actividad que sea muy monótona y aburrida, que no me active. Podemos, por ejemplo, pintar mandalas, eso nos ayuda mucho, o podemos hacer cosas mecánicas, podemos leer algo, pero ojo, con la luz más tenue que podamos, y no vamos a leer nada del trabajo ni nada que nos guste leer. Vamos a leer algo que absolutamente jamás leería, que ni siquiera entienda, vaya, para que esto me aburra. Lo que estamos haciendo acá es evitar activarnos acostados y distraer mi atención de que no puedo dormir. De esta manera me voy a relajar y en cuanto me sienta nuevamente física y cognitivamente apto para dormir, es decir, muy relajadito y que ya mis pensamientos ya no están tan activos, entonces dejo lo que estoy haciendo y regreso a intentar dormir. Hablaste de que había varios tipos de trastornos del sueño y creo que hay uno muy importante que pasamos por alto, que es el roncar o las veces que nos sentimos que, ¿no? Que nos despertamos asustadísimos porque sentimos que paramos de respirar. ¿Qué pasa con eso? Claro que sí. Ese es un trastorno de sueño que se llama apnea obstructiva de sueño y que desgraciadamente es muy frecuente en nuestro país porque está relacionado con el sobrepeso y con la obesidad, ¿no? Un problema importante en México. Lo que está ocurriendo en los pacientes que roncan es que hay una obstrucción que puede ser parcial o total de la vía aérea superior. Entonces el paciente se acuesta a dormir, se empieza a relajar, los músculos pierden fuerza y algunos tejidos blandos de la vía aérea superior van a hacer que la vía aérea empiece a cerrarse, se empiece a colapsar por completo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando el paciente hace pausas respiratorias? Lo primero que va a pasar es que el aire pues no está entrando, entonces los niveles de oxígeno en sangre empiezan a disminuir. Entonces, ¡pup, pup, pup!, empiezan a caer de repente. Esto lo va a detectar el cerebro, va a decir, a ver, esto no es normal, ¿qué está pasando? Y se va a ir a un sueño muy superficial, a un sueño que no es reparador. Ojo, todavía el paciente no se da cuenta de absolutamente nada. Pero esto, que el cerebro se active, va a generar el principal síntoma de los pacientes con apnea de sueño, que es la somnolencia diurna. Van a tener mucho sueño durante el día, a pesar de dormir suficientes horas, porque van a dormir todo el tiempo o casi todo el tiempo en sueño ligero. Lo siguiente que va a suceder es que el cerebro va a mandar la señal al corazón para que aumente su frecuencia cardíaca y circule rápidamente la sangre, nos tratemos de oxigenar en los tejidos más vulnerables, y esto va a generar que el paciente con apnea de sueño tenga un riesgo cardiovascular bien importante. A mediano y a largo plazo, una apnea de sueño sin tratamiento representa un riesgo al corazón para ese paciente. Finalmente, el cerebro va a mandar la señal necesaria para que los músculos respiratorios hagan un esfuerzo extraordinario por respirar. La presión interna negativa va a aumentar y con eso generalmente vamos a lograr abrir la vía aérea. ¿Y qué pasa? Pues el aire entra bruscamente, choca con todos los tejidos que están obstruyendo, las amígdalas, el paladar blando, la úvula, y se escucha el ronquido. Entonces, que una persona ronque
a diferencia de lo que probablemente hemos pensado muchos años, no es normal, no es un indicador de que está durmiendo profundamente, mucho menos de que está descansando profundamente. Es un indicador de que hay una obstrucción en la vía aérea superior. Y si además se acompaña de esto que mencionabas de deja de respirar y de repente se mueve, pues entonces pues es un problema mayor porque este paciente está teniendo apneas de sueño que representa que no está respirando adecuadamente. Es muy serio lo que estás diciendo porque de veras lo que la gente que ronca, lo único que quiere el de junto es a ver cómo lo mueve para que no siga roncando y todo lo que estás mencionando de cómo entre el aire así pum y que como de repente empezamos a hacer los ruidos. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos que roncamos mucho o si sabemos que nuestra pareja ronca mucho o conocemos una amiga que ronque mucho o lo que sea? Claro que sí. Sí. De hecho, me recuerdas a que en muchos grupos de Facebook yo veo con mucha frecuencia mensajes que dicen, mi esposo ronca terrible, ¿qué hago para poder dormir? Y entonces le dan consejos desde un codazo, ¿no? Métele un calcetín en la boca, haz esto, haz lo otro. Todo el mundo se preocupa porque la esposa no puede dormir y nadie se detiene a pensar, pues, ¿qué está pasando con esa persona y con la salud de esta persona? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Obviamente con la historia clínica nos vamos a orientar mucho. Si mi paciente me dice que ronca, que amanece con la boca seca, con dolor de cabeza, que tiene mucho sueño durante el día, que le han dicho que deja de respirar mientras está dormido y que se levanta a orinar por las noches, todos estos son síntomas que nos van a orientar a un diagnóstico de apnea obstructiva de sueño. El siguiente paso es hacer un estudio. Este estudio se llama polisomnografía. El paciente acude a una clínica de sueño, nosotros colocamos sensores en su cuero cabelludo para medir la actividad eléctrica cerebral y poder saber si está despierto o si está dormido y en qué etapa de sueño está. Y colocamos sensores para medir la actividad respiratoria, la actividad cardíaca y muscular durante toda la noche mientras mi paciente duerme. El paciente al otro día, pues le quitamos todo, se va a su casa y nosotros podemos identificar cuántas veces roncó, cuántas veces dejó de respirar y por cuánto tiempo. Si estas apneas se acompañan con esfuerzo respiratorio o hay un problema diferente que se llama apnea central, donde el paciente deja de respirar porque no hay un esfuerzo para respirar, ¿no? Todo esto lo vamos a saber con el estudio. Vamos a saber cómo está su frecuencia cardíaca, sus niveles de oxígeno en sangre, en fin, vamos a saber mucho acerca del sueño de nuestro paciente. Una vez que tengamos los resultados, entonces vamos a ofrecerle un tratamiento. Y este tratamiento va a depender de varios factores. El primero y más importante es la severidad de la apnea. Si mi paciente tiene entre 5 y 15 apneas por hora de sueño, es un problema leve y tenemos varias opciones de tratamiento. Si tiene un problema entre 15 y 30 apneas por hora de sueño, ya se considera moderado y la realidad es que nuestras opciones de tratamiento van disminuyendo. Si por el contrario mi paciente tiene más de 30 apneas por hora de sueño, es un problema severo y el tratamiento ideal para este paciente siempre va a ser utilizar presión positiva. Probablemente algunos de ustedes han escuchado del famoso CPAP o CPAP, que es un equipo, exactamente, es un aparato, el paciente se coloca una mascarilla en la nariz y esta mascarilla va conectada a una compresora de aire completamente silenciosa que echa aire a presión, echa el aire con fuerza, de tal manera que la fuerza con presión positiva va a mantener abierta la vía respiratoria. Imagínense ustedes que su vía respiratoria es un popote y que está obstruida, pero ¿qué pasa si le soplan? ¡Pum! Se abre. Eso es lo que hace el CPAP. Obviamente es una presión que se puede modular, ¿no? Absolutamente silenciosa, el aire sale tibio y sale húmedo, en fin, tiene una gran maravillas ahora el CPAP, ha avanzado muchísimo la tecnología, pero la idea es la misma, es aire que sale con fuerza para mantener la vía aérea de mi paciente completamente abierta durante toda la noche. Esto es para pacientes adultos, porque también hay algunas alternativas en niños, pero si es un adulto, sobre todo si se acompaña de sobrepeso, de alguna otra enfermedad comórbida y tiene apnea severa, pues el CPAP es la primera opción de tratamiento, ¿de acuerdo? Hay otras, hay un dispositivo de avance mandibular, una pequeña guarda que se coloca en los dientes, que nos va a ayudar en pacientes delgados, con apnea leve o moderada,
y que la obstrucción la tengan exclusivamente en la base de la lengua. Esto lo vemos obviamente con una exploración de la vía aérea superior. Pero el punto es no pasar por alto que roncas o que tienes las apneas y tomar cartas en el asunto, y me imagino que mientras más pasa el tiempo todavía. Hay personas que te dicen que se ponen la almohada, que si roncas menos, o que si el alcohol, por ejemplo, hace que la gente ronque más. O sea, todas esas cosas, la gente que fuma, por supuesto, son ¿son verdad? Claro que sí, sí, son factores que contribuyen. Ajá. Definitivamente, un factor de riesgo, ser hombre, es más riesgoso en los hombres, tener sobrepeso, obesidad, y por supuesto va a exacerbarlo el alcohol, como bien lo mencionas. Esto es porque el alcohol es un relajante muscular. Entonces el paciente pierde aún más el tono muscular y las apneas se hacen más largas y más frecuentes. Fumar también, ¿no? Una persona que fuma tiene una inflamación crónica de la vía aérea superior. El humo del cigarro entra con una temperatura altísima y entonces esa vía aérea se la pasa inflamada. Y esta inflamación crónica también contribuye a una obstrucción parcial de la vía aérea. Sí, muy bien. Entonces nos falta, bueno, seguramente hay muchos trastornos, pero hablaste uno del trastorno de movimiento. ¿Qué es eso? Bueno, existe una gran cantidad de trastornos de movimiento. Por ejemplo, desde los niños o los jóvenes que se levantan a caminar, ¿no? El sonambulismo. Esta es una parasomnia de activación. Las parasomnias de activación ocurren con mayor frecuencia en niños y se refiere a cuando hacemos cosas mientras estamos dormidos. Por ejemplo, gritar, ¿no? Este terror nocturno que llamamos, cuando el paciente se pone a gritar, pide ayuda, patalea, suda, llora, ¿no? Para los papás es muy impresionante lo que está ocurriendo, ¿no? Esta es una parasomnia de activación. O, por ejemplo, pacientes que se levantan a comer mientras están dormidos. Este se llama ingesta nocturna de alimento y también es una parasomnia de activación. Así es. Los que caminan. Pero este grupo de trastornos normalmente son frecuentes en niños y pueden corregirse solo con higiene de sueño y aumentando el tiempo que duermen estos niños. Pero hay otro grupo de trastornos que se van a presentar más en adultos. Por ejemplo, tenemos un trastorno que se llama trastorno conductual del sueño MOR. El sueño MOR es el sueño en el que soñamos. Y lo normal es que cuando entre a sueño MOR pierda por completo el tono muscular. No me pueda mover. En algunos pacientes, la estructura cerebral que debe regular esta atonía no funciona adecuadamente y entonces el paciente entra a sueño MOR, empieza a tener pesadillas y el paciente empieza a actuar sus sueños. Entonces lanza golpes, grita, patadas, puede lesionarse él o puede lesionar a su pareja de cama. Esto es muy común, que vayan a buscarme cuando ya desgraciadamente... Con el ojo morado. Sí, hay historias terribles de este trastorno. Entonces, sí, se puede llegar a lastimar a alguien, en fin, no puede ser un trastorno importante. Pero uno de los más frecuentes, que podemos hablar un poquito más a profundidad, es un trastorno de sueño que se llama síndrome de piernas inquietas. ¿Y por qué quiero hablar de él? Porque es más frecuente y porque además va a generar insomnio. Entonces, a veces es difícil identificarlo porque la queja del paciente es insomnio. Los pacientes con síndrome de piernas inquietas, cuando se acuestan a tratar de dormir, van a empezar a sentir en sus piernas mucha ansiedad, mucho calor, hormigueo, incomodidad, ¿no? Y entonces esta sensación incómoda, pues les va a impedir quedarse dormidos. Cuando empiezan a mover las piernas vigorosamente, imagínense, los empiezan como a sacudir, la sensación incómoda desaparece, pero si las dejan de mover, nuevamente regresa. Por eso se llama síndrome de piernas inquietas, ¿no? Tienen las piernas muy inquietas. Esto, por supuesto, va a afectar mucho el inicio del sueño. Se va a tardar mucho en quedarse dormidos. Entonces, no sabe qué está pasando el paciente. Se levanta, se da masajes, la sube, ¿no? Hace un poco de todo. Cuando por fin se queda dormido, cerca del 85% de los pacientes tienen un segundo trastorno, ahora sí ya dormidos, que se llama movimiento periódico de las extremidades. Entonces son pacientes que dan pataditas, ¿no? Entonces están dormidos y de repente, ¡pup! ¡Pup! Entonces nos dicen los parientes, es que esto se la pasa jugando fútbol, ¿no? Se la pasa dando patadas toda la noche. Y esto lo que va a generar es un sueño muy superficial, despertares y por supuesto la queja de insomnio.
Claro, entonces básicamente todas, bueno, cubrimos lo que se pudo, todavía tenemos unos cuantos minutos más. ¿Qué te parece importante decirnos? Que no te he preguntado, literal, en estos 5 minutos que nos quedan antes de abrir a preguntas. Claro que sí, el tema de los fármacos a mí se me hace muy importante y muy peligroso, ¿no? Es súper frecuente que nos automediquemos y esto es un tema que sí quisiera tocar porque un punto importante es que el tratamiento de primera elección para insomnio no es o no debe ser un tratamiento farmacológico, ¿no? Independientemente de que me lo dé un especialista, no debe ser el único tratamiento y el de primera elección, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento de primera elección para insomnio es un tratamiento cognitivo-conductual, ¿de acuerdo? Trabajamos con la conducta del paciente, con los pensamientos, y es un tratamiento que si bien no hace efecto inmediato, tarda más o menos 2 semanas en que el paciente empiece a dormir bien, sí es muy efectivo y evita recaídas. A veces nos podemos apoyar de un fármaco, ¿no? Empezamos con el tratamiento conductual y a veces le puedo dar al paciente un fármaco. ¿Para qué? Para que tenga un efecto inmediato. Y entonces, en el momento en que yo le quite el fármaco, la terapia cognitivo-conductual ya hizo efecto y mi paciente no va a recaer. Pero, ¿qué sucede si solamente nos dan un fármaco? Pues puede pasar 2 cosas, que cuando me lo quiten tenga una recaída o que no me lo quiten, que eso es algo que pasa mucho también, ¿no? Que me mantengan con la misma receta durante años. Y esto va a generar un problema residual, esto va a generar un problema de tolerancia. Los fármacos inductores de sueño, los que están hechos para el insomnio, no se deben de tomar por tiempos prolongados. Se recomienda entre 3, 6 semanas, pero si los empezamos a tomar por más tiempo, lo que va a ocurrir es que mi cerebro se va a adaptar a esa sustancia y va a dejar de responder. Y entonces tenemos otra vez 2 opciones, ¿no? O vuelvo a buscar ayuda o aumento la dosis. O la vecina me dijo que ella durmió bien con esto, entonces lo agrego, y la medicina de mi mamá, que ella también se la toma, y entonces empiezo a aumentar la dosis, empiezo a aumentar el número de medicamentos, y esto solamente va a hacer que el problema se haga aún más crónico y más severo. Entonces yo les recomiendo que no se automediquen, esta es la principal, ¿no? Si no estamos durmiendo bien, busquemos ayuda o empecemos a seguir estas reglas de las que ahorita hablamos, pero no empecemos a tomar un fármaco que a mediano plazo va a ser contraproducente. Claro, excepto con la melatonina, o también entra aquí la melatonina. La melatonina es una hormona que libera mi cerebro de manera natural cuando empieza a oscurecer y que sincroniza mis ritmos circadianos. La melatonina es muy eficiente para eso, para sincronizar los ritmos. Entonces, para muchas personas puede ser la solución. Y afortunadamente la melatonina no genera tolerancia, no genera adicción y no tiene efectos colaterales secundarios, a diferencia de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, al contrario, tiene algunos efectos bien interesantes como efectos anticancerígenos y ahora en COVID vimos que estimulante del sistema inmune, ¿no? Sí. Pero, ojo, la melatonina no puede ser el fármaco que nos quite el insomnio a todos, porque no es un inductor de sueño, es un sincronizador de ciclos circadianos. Le va a servir a aquella persona que se duerme en un horario diferente, ¿no? Que tiene que reajustar su horario porque viajó, por ejemplo, o porque trabajaba de noche y ya no trabaja de noche. En fin, vamos a ayudarnos a organizar nuestros ritmos biológicos. ¿Cuál es el riesgo de tomar melatonina sin que alguien me lo esté indicando y sin que me diga cómo tomármela? Que puedo modificar mis ritmos biológicos. Entonces, acuérdense que les decía al inicio que el sueño está relacionado con otros ritmos, principalmente con ritmos de liberación de hormonas. Entonces, si yo modifico con melatonina alguno de estos ritmos, puedo también afectar mi temperatura, mi ingesta de alimento, la liberación de hormonas que están relacionadas, por ejemplo, con el apetito o con otras funciones fisiológicas. Entonces, no hay que tomárnosla, aunque sea de venta libre y aunque parezca muy inocua, la recomendación es que alguien me la indique. Me parece perfecto, Yoali. Pues qué maravilla. Estamos justo 8:45, tal como dijimos, Jorge Ruiz o doctor Alejandro Ramírez o quien ande por ahí, que nos haga favor de compartirnos las preguntas. Quien siga despierto. Doctora Arana, no, hombre, la verdad es que yo dije, voy a poner en práctica todos los consejos que den. Ya me puse nervioso.
No, ahora voy a dormir menos, ¿no? No, tendré que poner atención a esto. Muy interesante. Antes de dejarlas aquí con los doctores especialistas, no dejen de darnos sus datos, Yoali, dónde te puede encontrar en nuestro público si te quieren ver. Y yo les digo a Concha todos los sábados a la 1 en MBS, Enlace 50, siempre tiene temas muy interesantes. Las dejo con los doctores. Muchas gracias, Jorge, gracias. Doctora, pues voy a empezar yo, y después le dejo la palabra al doctor Ramírez. Ya uno ya la contestó, que es la melatonina, pero también hablan del famoso, bueno, la difenhidramina, que es el Adquilzeta, que están ahorita sacando, que está de moda, que ya lo venden hasta sin, como no es controlado, se usa mucho. ¿Qué opina de ese medicamento? Pues este es un antihistamínico y también ese sí nos induce sueño también. De hecho, es una de las selecciones para insomnio infantil. Obviamente también trabajando toda la parte de hábitos, sobre todo en niños, la parte de hábitos es fundamental. Pero cuando necesitamos apoyarnos de un fármaco, esa es la visión, cuando es indispensable apoyarnos de un fármaco, un antihistamínico para niños es una buena elección. Si lo tomamos por periodos muy prolongados, sí puede generar una inflamación, al contrario, una sequedad de las mucosas, y esto puede no ser beneficioso, sobre todo para la parte respiratoria. Entonces, bueno, insisto, no hay que utilizar un fármaco para dormir de manera permanente, ¿no? Por un tiempo determinado puede funcionar. También pregunta, doctora, si tiene que ver la edad con trastornos del sueño, que entre más grande es la gente, menos va cambiando su Sí, ritmo pues, de sueño. claro, existen diferentes trastornos de sueño a lo largo de la edad. Podemos tener trastornos de sueño desde recién nacidos, por ejemplo, los bebitos recién nacidos que tienen apnea central neonatal, estos pequeñitos que dejan de respirar por inmadurez del sistema respiratorio. Entonces, bueno, hay que considerar eso hasta los adultos mayores, ¿no? Pero efectivamente, hablando particularmente del insomnio, por ejemplo, hay etapas en la vida en donde se va a acentuar más. Por ejemplo, en las mujeres, en el último trimestre del embarazo, se va a aumentar la queja de insomnio, en la menopausia y en los adultos mayores en general también va a aumentar la incidencia de insomnio. Me pregunto también que qué pasa con el insomnio post-COVID. Este es un tema bien amplio y bien interesante. La relación entre insomnio y COVID la hemos estado estudiando en los últimos 2 años. De entrada, el insomnio incrementó, ¿no? Incrementó hasta en un 50% en la población. Entonces, esto es tremendísimo. Nos aislamos y lejos de dormir mejor pensando que teníamos más tiempo, pues fue lo contrario. Pero además está este otro fenómeno que menciona, que es el insomnio del long COVID o el insomnio durante el COVID. Uno de los síntomas que son más recurrentes en pacientes con COVID es justamente insomnio, que ahora sabemos que tiene más que ver con un trastorno del ritmo, es decir, como que se altera nuestra ritmicidad del sueño. De repente dormimos en el día, dormimos en la noche, dormimos muy fragmentados. Entonces ya hay un tratamiento que se está proponiendo para pacientes con COVID o con long COVID, ¿no? Estos pacientes que una vez que ya salieron del cuadro activo, continúan con algunos síntomas de sueño. Hay que utilizar en este caso, por ejemplo, la melatonina. Es justamente el fármaco que más nos ha ayudado a reorganizar los ritmos de sueño del paciente con COVID. Tengo una pregunta, doctora, ¿qué pasa cuando siento que me caigo de la cama? Ay, sí. Y también cuando se me sube el muerto. Claro, sí. Estos son 2 fenómenos diferentes. El primero, que es esta sensación como de que me estoy cayendo y como que brinco, ¿no? O de que doy un paso largo, me voy a caer y brinco, se llama sobresalto del dormir. Y pasa cuando estamos iniciando el sueño y de repente tenemos como un bajón importante del tono muscular y mi cerebro lo detecta y entonces como que brinco. Es más frecuente cuando estamos estresados y cuando estamos privados de sueño. Entonces, si lo tenemos con frecuencia, pues habría que buscar estrategias para el control de estrés y hay que dormir un poco más. Y el segundo fenómeno, las parálisis de sueño, mejor conocidas como se me sube el muerto, ahí está ocurriendo algo completamente diferente. Aquí el paciente está en sueño MOR,
Acuérdense que les dije que el sueño MOR es cuando soñamos y que no tenemos tono muscular. Entonces, el paciente está en sueño MOR y de repente tiene un despertar fragmentado. No se despierta del todo. Algunas estructuras del cerebro ya están un poco más alertas, pero otras no. Y justamente no hemos recuperado el tono muscular. Entonces, estamos como parcialmente conscientes, podemos medio ver, sabemos que estamos en la cama, podemos ver cosas, sentir cosas, pero no nos podemos mover. Entonces sentimos una presión en el pecho, tratamos de movernos sin lograrlo y esto por supuesto genera mucha ansiedad en el paciente. Y lo que está ocurriendo es esto, todavía tenemos la atonía, es decir, no tenemos todavía movimiento porque todavía mi cerebro está parcialmente en sueño MOR. Y otro punto importante de las parálisis de sueño, para los que lo han experimentado, de repente tenemos alucinaciones durante las parálisis de sueño, ¿no? Vemos que alguien se sienta en la cama, caminan cerca de mí, me susurran, escucho cosas, no se asusten. Son alucinaciones que tienen que ver con las ensoñaciones del sueño MOR. Entonces, es parte del mismo cuadro. Con toda otra pregunta que es interesante, también preguntan, ¿cuántas son las horas que debo dormir para tener un sueño reparador? Claro, hablando específicamente de adultos, porque ojo, en niños es completamente diferente, hay una gran variabilidad. Entonces, hay adultos que con 7 horas, 6 horas y media se sienten perfectamente funcionales y frescos, y hay otros adultos que necesitamos 9 horas, 9 horas y media. Pero una vez que la logramos dormir, me siento perfectamente fresco, funcional, de buenas, no tengo sueño en el día, en fin, estoy con todas mis funciones óptimas. Ese es el indicador, digamos. Si yo duermo poquito porque ya no puedo dormir más, pero al otro día estoy con una queja impresionante, pues tengo insomnio. Si por el contrario duermo mucho y a pesar de eso sigo teniendo sueño, pues tengo un trastorno de hipersomnia. Tenemos que encontrar cuántas horas requiere mi cuerpo para que con esa cantidad de horas yo identifique que me siento bien en el día. Y aquí hay un punto importante, a veces estamos muy desvelados por el trabajo y salimos de vacaciones y entonces mi primer noche me aviento 10 horas seguidas y entonces digo, no, pues es lo que necesito. No necesariamente, probablemente traemos una restricción de sueño que el cerebro trata de recuperarse un poco. Tratemos de dormir bien al menos 5 noches para identificar realmente cuántas horas son las horas que mi cuerpo y mi cerebro requiere. En el caso de niños y adolescentes, ya les decía, es bien diferente porque eso depende de la edad. Por ejemplo, un adolescente de 16 años debería estar durmiendo alrededor de 10 horas por noche. 10 horas, ojo. Un niño de 10 años debería estar durmiendo 11 horas por noche y así, ¿no? Entonces, bueno, sí varía mucho con la edad, pero lo que sí les puedo decir es que en México los niños duermen entre 2 y 2 horas y media menos de lo que deberían de dormir por noche. Doctor, también habría que aclarar que en la pubertad es normal que los chicos se duerman para que tengan su crecimiento óseo normal, que es cuando se libera la hormona del crecimiento. Así es, sí. Sí, doctor, si nos quiere decir algo de eso para que no Sí. nos despierten. Claro, sí, los adolescentes duermen más, es cierto, hay un pico de necesidad de sueño en la adolescencia, eso se debe a todos los cambios hormonales que está teniendo y justamente en particular la hormona de crecimiento. Doctora, me preguntan también ¿qué piensa usted de la interpretación de los sueños? Pues esa desgraciadamente ahí sí les quedo mal, les voy a fallar. Bueno, lo que sí es que tratando de acercarnos un poco al tipo de sueño y algunas patologías, sí se han encontrado coincidencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con apnea de sueño, estos que dejan de respirar mientras duermen, con mucha frecuencia tienen pesadillas que están relacionadas con no poder respirar. Entonces sueñan que están encerrados, que los están aplastando, que están atrapados, ¿me entienden? Como que sí hay una ensoñación en común con esta necesidad fisiológica. También se ha visto un aumento en el número de pesadillas en pacientes con estrés postraumático y pacientes con depresión. Y aquí algo bien interesante, si nosotros logramos controlar esas pesadillas, vamos a mejorar el trastorno por estrés postraumático, lo cual a mí me parece importante porque es una manera indirecta de llegar al trastorno por estrés postraumático sin revictimizar a la víctima, que muchas veces es justamente por lo que no buscan ayuda.
Yo me acuerdo que una vez me dijo un maestro que el dormir era perder el tiempo. Y aquí dice una persona, ¿dormir Alex. 5 horas es bueno? Pues, si nuestro cuerpo requiere dormir un poco menos, está bien. 5 horas no es bueno, ¿no? Hay un estudio que demuestra que menos de 6 horas y media aumenta la mortalidad y la morbilidad. Es decir, nos morimos más y nos enfermamos más. Entonces, sí, estas ideas que yo sé que son muy frecuentes de somos flojos, los estudiantes de medicina tienen que rendir con 1 hora de sueño por día, ¿no? Estas ideas que yo creo que deberían de modificarse son desgraciadamente muy frecuentes. Roberto, creo que también tú tienes varias preguntas ahí, ¿no? Roberto. Digo, es lo que iba a comentar. Hay muchísimas preguntas, pero ahora mejor le cedo la batuta al doctor Roberto Carlos Ramírez para que él también haga sus preguntas a la doctora. Gracias, Alex. Doctora Arana, muchísimas gracias por la información. La verdad es que todos los temas abarcan muchas preguntas. Y bueno, trataré de irme rápido por el tiempo, pero me hacen una pregunta, dice, ¿qué puedo hacer? Yo duermo y despierto cada 2 o 3 horas. Ok, pues en este caso hay que identificar qué nos está despertando, ¿no? Si despertamos, por ejemplo, con necesidad de orinar, pues podría ser un trastorno respiratorio, pero si nos despertamos espontáneamente, aquí lo importante es realizar esto que les menciono de no permanecer despiertos en la cama, para tratar de extinguir este despertar. También nos puede ayudar a realizar actividades relajantes justo antes de irnos a dormir, por ejemplo, ejercicios de meditación, ejercicios de respiración. Todo esto va a ayudar a que yo llegue más tranquilo a dormir y que se empiecen a extinguir estos despertares. Muchas gracias. Le planteo una situación. Dice, mi smartwatch me indica que dormí 3 horas en sueño profundo de 7 horas totales. ¿Eso es bueno? ¿Cuántas horas de sueño profundo es lo ideal dormir? Ok, pues lo ideal en un adulto sano es dormir el 60% en sueño ligero, 20% en sueño profundo o sueño de ondas lentas y 20% en sueño MOR. Entonces, dormir 3 horas en la noche en sueño de ondas lentas es una proporción bastante buena. Pero el mejor indicador es cómo nos sentimos en el día. Al amanecer, claro. Otra pregunta que nos hacen, doctora, es la cámara hiperbárica, tomando el tema del CPAP que decían hace un momento, ¿es útil como tratamiento también en la apnea del sueño? Claro, no es útil, desgraciadamente no es útil porque el problema no es un problema restrictivo, es un problema obstructivo. Entonces, para empezar, pues no vamos a utilizar la cámara hiperbárica cada noche, ¿verdad? Pero aunque así fuera, no resolvería el problema de la obstrucción. Muy bien. Gracias, doctora. Tengo una más. ¿Qué tanto afecta el uso de la almohada? Y en su caso, ¿cómo debe usarse? Y también si ayuda a cenar vegetales específicos. Ok, en el tema de la almohada, lo más importante es que no sea una almohada muy ancha, porque si es muy ancha voy a dormir en esta posición y esto va a generar que se obstruya mi vía aérea. Tiene que ser una almohada bajita que mantenga alineada mi columna y que mi vía aérea esté derechita por completo. Y puedo dormir también de lado. De hecho, dormir de lado es una posición muy buena porque evitamos justamente el riesgo de problemas respiratorios mientras dormimos. Y referente a la dieta, ese es otro tema bien interesante y súper amplio, qué comer, qué no comer. Hay algunos alimentos que han demostrado que tienen algún efecto positivo sobre el sueño. Por ejemplo, el té de lavanda. La lavanda tiene un efecto antihistamínico, por eso se usa también para algunas alergias respiratorias. Y en particular, se han hecho estudios que demuestran que sí es mejor la lavanda que el placebo, ¿no? Es decir, sí tiene un efecto real. Lo mismo, por ejemplo, con la melisa. El té de melisa o comer hojitas de melisa puede tener un efecto positivo. Estos con estudios científicos que han demostrado que sí pueden mejorar nuestra calidad de sueño. Hay otros alimentos que no han logrado demostrarse en algunos estudios científicos, pero que anecdóticamente la gente los utiliza, como la lechuga. La lechuga sí tiene una sustancia que nos induce sueño, el problema es que la tiene en una concentración muy baja. Entonces, para poder tener un efecto real de la lechuga, tendríamos que comernos 4 lechugas antes de irnos a dormir, ¿no? Pero bueno, es un poquito por ahí. Eso nos iba a traer otros problemas. Muchas gracias, doctora. Pues creo que por tiempo ya sería la última, Jorge. Oigan, bueno, pues yo quisiera agradecerles
pero antes de despedirnos, doctora Joali Arana, por favor, denos dónde la pueden localizar, dónde la pueden encontrar. Claro que sí. Yo estoy en el Centro de Sueño y Neurociencias. En este lugar podemos ver a público general. El teléfono es 55-6326-9946. También yo dirijo la clínica de sueño de la UAM, que es además de atender personal interno de la universidad, hace investigación, hace difusión y divulgación de la ciencia, como ustedes hacen. Y también estoy en el Hospital ABC de Santa Fe. Ahí me pueden encontrar y sacar citas al teléfono 1664-7100. Estamos en el Departamento de Neurofisiología Clínica del Hospital ABC. Muchas gracias. Concha, ¿algún mensaje final? Pues sí, yo creo que lo más importante es que tengamos la posibilidad de aprender, y por eso estos chats me parecen un tesoro literal, porque muchas personas que no tendrían acceso a médicos como la doctora Arana y conseguir cita y todas estas cosas sin tener que moverse de su casa, es un privilegio poder aprender todo lo que se aprende para saber cómo cuidar nuestra salud, cómo cuidar nuestro sueño y quitarnos ideas de no normalizar temas como el ronquido, no normalizar temas como el insomnio, no normalizar el estar con el celular hasta tan tarde, vigilar a los adolescentes. O sea, creo que se tocaron muchos temas y pues yo invito a la gente que se cuide, porque la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Muchas Yo gracias. quería comentar, Jorge, que invitarlos a todos, yo que llevo a hacer el último chat médico, que entren al portal de Prevem. Está grabado la mayor parte de los chats médicos. Y es una biblioteca impresionante de todos los temas. Y ahí tenemos todo. Importantes sobre sueños, sobre ejercicios, sobre muchísimas cosas. Y sí, la verdad, hay muchísimas preguntas. Ojalá la busquen, doctora, porque acabaríamos a las 12 de la noche. Ojalá y podamos tener otra oportunidad de abordar el tema desde otra óptica. Claro. Doctor Alejandro López Rivas, un honor haber compartido contigo 111 chats. La verdad es que es una iniciativa increíble. Gracias por todo lo que nos has aportado, todo lo que aprendí de ti. Te agradezco mucho haber estado aquí siempre presente. Creo que no fallaste ni una vez. Estuvo los 111 chats siempre aquí con nosotros. Y doctor Roberto Ramírez, pues agradecerte, darte la bienvenida y retomamos esta iniciativa para que sigamos adelante con ella. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem. Muchas gracias.